invitarle a abrir su Biblia en Isaías capítulo 27, versículo 6. Isaías capítulo 27, versículo 6. Quisiera compartir algo que ha sido luz y entendimiento para nuestra vida espiritual, nuestra vida con Cristo. Entender los procesos, propósitos de Dios para acá nuestra vida y la forma natural en el que Dios quiere manifestarse a nuestra vida, porque se hace natural la manifestación de Dios cuando estamos unidos y ligados a Él de manera especial. Dice así Isaías capítulo 27, versículo 6: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Vamos a volverlo a leer. Días vendrán cuando Jacob, repita conmigo, echará raíces, florecerá y echará renuevos, y la faz del mundo, repita conmigo, llenará de fruto. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, hemos venido en esta mañana a este lugar para recibir de ti. Hemos adorado, hemos cantado, hemos ofrendado, hemos dado lo que traemos de nosotros para ti. Mas este es el tiempo, Señor, en el que abrimos el corazón para recibir ahora lo que tú tienes para nosotros, Señor Jesús. Permítenos tener sensibilidad de lo que tú quieres hablar a nuestro espíritu, Señor. Bendice nuestras vidas con esta palabra que es alimento, es luz, y nos permite entender tu manera de obrar en nuestra vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, toda persona en la vida, de una u otra manera, queremos ser fructíferos, dar resultados en nuestra vida espiritual, familiar, personal, profesional. En cualquier área de nuestra vida queremos la autorrealización. Queremos lograr muchos objetivos, muchas metas. Como ministros, ser efectivos en nuestra tarea. De una u otra manera, donde hemos sido puestos, ahí queremos fructificar. Y es el deseo de todo ser humano, de toda persona. Pero muchísimas veces desconocemos el proceso y la voluntad de Dios. Queremos hacerlo en nuestra fuerza y a nuestra manera, pero Dios tiene un plan con nuestra vida. Dios tiene un plan con nosotros, y Él está buscando que nosotros identifiquemos qué es lo que Él espera de nosotros. Porque yo estoy convencido de que desde el vientre de mi madre ya Dios tenía un propósito conmigo. Mi tarea es descubrirlo, cumplirlo y disfrutarlo, porque Él tiene mejores planes conmigo que los que yo pueda trazar para mi propia vida. Así que en esta hora yo quiero compartir, basado en este texto, la iglesia del Señor debe ser entendida de la mentalidad del reino, de cómo funciona el reino de los cielos. Y a la luz de la palabra, Dios siempre ha manifestado que los procesos son la manera en que Dios trabaja en el corazón de la gente. Dios no trabaja de manera mágica, instantánea, estando en un mundo que nos enseña todo lo contrario. Todo mágico, instantáneo, todo hoy se está ofreciendo rápido y sin ningún costo. Entre menos costo, como que más llama la atención. Pero así no funciona el reino. Todas las parábolas de Cristo Jesús hablaron de procesos. Todas las parábolas del Señor, de cómo funciona el reino de Dios, hablaba de procesos, de tiempos. Y eso es lo que quisiera compartir en esta mañana con usted. En este pequeño texto encontramos 4 puntos que yo quiero desglosar en esta hora. A través de la ayuda de la misma palabra del Espíritu de Dios, pueda traer entendimiento a nuestro corazón. Dice que Jacob va a venir un tiempo, habla de un tiempo, vendrá cuando Jacob echará raíces, florecerá renuevos, y la faz del mundo se llenará de su fruto. Ahí está el proceso en el cual Dios desea para cada persona y para cada vida. Dice primero que va a venir un tiempo, sí, de fructificación, y no cualquier fructificación. Dice que Israel va a llenar la tierra de ese fruto. Y está hablando obviamente de la nación de Israel, pero se hace profético, y en la palabra lo encontramos en muchos textos haciendo referencia al pueblo de Israel, pero también al creyente y al Hijo de Dios. En este caso, lo primero es echar raíces. Diga al que está a su lado, echar raíces. Nadie fructifica si no tiene las raíces.
Nadie fructifica, nadie va a fructificar en el reino de Dios y a la manera de Dios si no está plantado, echando raíces. Y esta es una de las cosas que hoy día a nivel de iglesia es más difícil encontrar creyentes que se plantan en un lugar para dar fruto en el nombre de Jesús. Tengo la oportunidad de ser de la iglesia Nazareno 19 años y entendí que aquí me había plantado Dios porque aquí quería que diera fruto en el nombre de Jesús. Pero esa realidad no es verdad para muchos cristianos en esta época, porque cambian de iglesia como cambiar de restaurante. Cambian de iglesia como si fuera una prestación de servicios, como cuando algún día te molestó algo del restaurante, entonces dice ya no vuelvo y cambio al otro lugar. Pero así no funciona el reino de los cielos. Él dice que yo fui plantado, y cuando usted y yo somos plantados es para dar fruto donde Él nos ha puesto en el nombre de Jesús. Plantarse es la única manera de echar raíces. Es la única manera, tener estabilidad, plantarse. Y hay dos textos que quiero recordarle. Salmo 1, Salmo capítulo 1 habla de este plantarse en la presencia de Dios. Dice el versículo 3, Salmo 1, versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces habla de que el que no anda en camino de malos, y hace el contraste el Salmo 1, de que hay quienes andan en el camino del malo, pero dice que el otro, que el justo, dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y por eso es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces el plantarse para echar raíces no es plantarse en cualquier lugar, no es plantarse a donde yo creo y pienso. Dios me está llamando a plantarme en unas aguas, y en esta mañana quiero compartirle que hay dos cosas que Dios estableció para que el hombre se alimente. Ahorita lo cantábamos en una de las adoraciones. Una es, como decía el pastor ahorita, la palabra. Y por eso el versículo 2 dice: en la ley del Señor está mi delicia. Ahí está una de las causas por las cuales yo debo apegarme a la palabra de Dios, porque ella es la que me alimenta. Y habla de unas aguas, y esas aguas son la presencia del Espíritu Santo, y más adelante lo vamos a entender. Pero dice la escritura que debo plantarme junto a esas corrientes de aguas. Y entonces cuando yo me planto, entonces empiezo a absorber de Él, y empieza a ser natural el resto del proceso. Viene el florecer, viene el crecimiento, el extendimiento y la fructificación como resultado de que estoy plantado en el lugar correcto. Así es que dile al que está a tu lado: plántate en la presencia de Dios. ¿Cómo me planto en la presencia si no es buscándole? ¿Cómo me planto en la presencia si no es en mi devocional diario, en mi tiempo con Dios? ¿Cómo me planto en la presencia si no es ahí adorándolo en el lugar de su presencia? Acompáñame a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17 también amplía esta misma concepción de plantarse en la presencia del Señor. Jeremías 17 versículo 8 dice, versículo 7 para tener contexto de lo que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuando tú confías en Dios, entonces mira lo que dice el versículo 8: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto, solo por confiar en el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso a Él por esa bendición, por esa promesa de plantarme en la presencia de Él, de confiar en Él? Es decir, cuando yo confío, me estoy plantando en la presencia. Cuando yo tengo mi fe en su palabra y en su presencia, entonces empieza a absorber mi vida de esas aguas de Él. Y ahí nuevamente dice: echará raíces junto a corrientes, y no verá cuando venga el calor, y su hoja será verde. Entonces el primer punto en esta mañana es la necesidad de plantarme en la presencia de Dios. Y en toda la Biblia está esta idea. Isaías dice que somos plantío de Jehová, árboles de justicia para gloria de Dios. Somos un plantío, un semillero de Dios,
Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Es esa dependencia de estar pegado a Él. Es esa dependencia diaria y constante de nuestra vida al Señor Dios Todopoderoso. Segunda Isaías 27 que habíamos leído, dice que vamos a brotar y a crecer, a florecer. Es cuando ya no solamente absorbo, sino que empieza a evidenciarse cambios en mi vida, a manifestarse cambios en mi carácter, a manifestar de lo que estoy absorbiendo. Eso empieza a manifestarse en mi vida de manera natural. El cristiano no necesita forzar el fruto del Espíritu Santo. El cristiano solo tiene que plantarse en la presencia de Dios y el fruto empieza a fluir de manera natural y no forzada, porque está unido a la fuente correcta, que es el Señor, a través de su palabra y la oración. Salmo 92:12 habla de este segundo punto del crecimiento. Habla de este segundo punto del crecimiento. El Salmo 92 versículo 12 dice: el justo. ¿Cuántos han sido justificados por Cristo Jesús? El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Plantados en la casa de ¿quién? En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Así lo que decía el pastor Carlos, ahí está la bendición en Enón. Aún va a fructificar, aún vienen tiempos de bendición, aún en los años que parece que son terminales para nuestra vida. El que está plantado en los atrios del Señor todavía tiene mucho para fructificar en el nombre de Jesús. Todavía tiene mucho que dar. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Dile al que está a tu lado: te falta mucho para fructificar. Dile: te falta mucho para fructificar. Todavía nos falta mucho para fructificar. Pero dice que me tengo que plantar en los atrios del Señor. En los atrios, ese es el lugar íntimo de Dios. Y entonces cuando estoy plantado ahí, dice, empiezo a florecer. Dice que entonces empiezo a crecer, a florecer como palmera y a crecer como cedro del Líbano. De hoy en 8 tenemos un encuentro de varones que le hemos llamado así, como cedros del Líbano, porque es una bendición poder entender cuando Dios nos llama a no ser cualquiera, sino a ser bendecidos por Él, a unirnos a esa fuente y de Él extraer y nutrirnos de esa presencia de Dios, para que entonces nuestra vida manifieste lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Porque aquí no se necesita, ningún hombre de Dios le trazó planes a Dios. Ningún hombre de la Escritura le trazó el destino que quería que Dios los llevara. No, Dios fue el que le dijo a cada hombre lo que tenía preparado para él. Fue Dios el que le dijo el propósito que tenía. Dios fue el que llamó a Abraham y lo sacó de esa vida de esterilidad, de esa vida sin propósito en Ur de los Caldeos, y le dijo: sal de ahí, porque haré de ti una nación grande, haré de ti un árbol que hará un fruto inmenso. Y hasta el día de hoy lo vemos. Pero fue plan de Dios, fue plan de Dios para con Moisés, sacarlo de donde estaba y darle el propósito que tenía. Pero nos han enseñado a que nosotros debemos planificar, trazar nuestro destino, nuestro propósito. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Y dice el versículo 10 que Él nos las revela a través de la fuente, que es el Espíritu Santo de Dios. Estoy de acuerdo con la planificación, los hombres de Dios lo hicieron, pero el destino me lo traza el Señor, porque Él fue el que me creó. Y Él me dice, Isaías dice: yo soy saeta bruñida en las manos de Dios. Y si yo soy saeta es porque tengo un destino trazado por el Señor, y es el mejor destino, es la mejor cosecha, es la mejor fructificación, porque no fue diseñada por mí, sino por mi Creador, para la gloria de Él. Por eso dice eso la palabra. Dele esa honra a Él en esta preciosa hora. Me llamó la atención algo de las palmeras. Dice que la altura de la misma palmera está determinada por la profundidad de sus raíces. Si la palmera tiene 15 metros de altura, significa que tiene 15 metros de raíces.
Si tiene 30 metros de altura, tiene 30 metros de raíces. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿qué tantas raíces tenemos en Él? En los atrios, en su presencia, las raíces. Alguna vez le pregunté al Señor, ¿cuáles serán las raíces? La fructificación la podemos ver fácilmente, el crecimiento se puede evidenciar, pero poco sabemos de raíces, de crecer en las raíces. El Espíritu me hablaba, ¿qué es lo único que no ves del árbol? Las raíces. Vemos el tronco, vemos las ramas, vemos las hojas, vemos el fruto, pero lo que no se ve son las raíces. Y el Señor me decía eso, el secreto de la vida de las personas son las raíces. Lo que no se ve de tu vida son las raíces. Entonces el Señor me invitó a empezar a crecer en la raíz, en el secreto, donde no me ve el pastor, donde no me ve el hombre, donde no ve mi esposa, mis hijos, pero necesito crecer en el secreto. Y hay muchas maneras de crecer en el secreto. Cuando yo crezco, dice el Señor, entra a tu oración, a tu lugar secreto, ora a tu Padre que está en el secreto. ¿Qué tanto has crecido en esa oración secreta? Ayer les decía a los hermanos que estuvimos en el taller, hay 3 niveles de oración que debemos entender. La primera es esa, el lugar secreto, donde yo entro a mi lugar íntimo y cierro la puerta, y ahí le oro a mi Padre, y mi Padre que está en el secreto me recompensará en público. El segundo nivel es el que estamos aquí, el congregacional, donde 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en algo y Dios lo hace en el nombre de Jesús. Y el tercer nivel es la oración en el Espíritu. Es donde estamos trabajando, donde vamos a un lado a otro, pero mi espíritu está conectado con Él. Yo le decía ayer a los hermanos, pero tenga cuidado, porque hay algunos que dicen que son tan espirituales que ellos solo oran en el Espíritu. Yo estoy en el máximo nivel, pastor, puro espíritu. Yo voy trabajando y estoy en el Espíritu. Estoy en mi transporte, en el vehículo, y estoy en el Espíritu. Sí, eso es una bendición y es el máximo nivel al que Dios quiere que lleguemos. Pero los 2 anteriores determinan la intensidad del tercero. ¿Cómo alguien se va a poder conectar con el Espíritu si no ora en el secreto? ¿Cómo alguien va a estar andando en el Espíritu si no tiene vida congregacional o de iglesia, que es el propósito divino? En cambio, cuando las otras 2 están bien en mi vida, el tercero es natural y fluye esa conexión rápido en el nombre de Jesús. Número 1, echar raíces. Número 2, brotar y crecer. Número 3, acompáñeme a Oseas 14, el libro de Oseas 14, versículo 5. Dice la palabra del Señor: yo seré a Israel como que, y él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces, como el Líbano. Versículo 6: se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Amén. De nuevo la misma idea. Israel dice: yo seré, dice el Señor, para Israel como el rocío. Y a mí me llama la atención cómo funciona el rocío. No lo vemos cómo se establece en la superficie. Cuando madrugamos y vamos a ver, ahí está. No lo vimos en qué momento apareció, pero apareció. Así es la presencia de Dios en nuestra vida. No, quizá no la vamos a ver visible, pero vamos a ver el efecto de que Él está sobre nosotros. Quizá no vamos a ver visible la presencia del Señor, pero vamos a ver los efectos de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque dice: yo seré a ese Israel como el rocío. Y como yo soy el rocío para Israel, entonces van a florecer. Como yo soy el rocío para Israel, entonces van a extender raíces, van a extender ramas, y van a oler, y van a ser de bendición donde Dios les ha puesto. Pero una vez más nos habla de esa presencia de Dios. Yo seré a Israel como ese rocío. La pregunta es si nos exponemos a esa presencia de Dios, si estamos exponiendo nuestras vidas para que ese rocío de su gloria venga sobre mi vida. Porque no va a ser de otra manera, sino es a través de la presencia de Dios que somos bendecidos y fructificados en el nombre de Jesús. Quiero terminar
con Génesis capítulo 49. Y aquí quiero decirle algo especial. Esta palabra es una de las palabras que ha marcado mi vida. Génesis 49, 22. En ella encierra todo lo que le he dicho en esta mañana. Número uno, echar raíces, la necesidad de crecer, la necesidad de extender ramas, la necesidad de echar raíces, florecer, crecer, brotar y echar ramas. Están en un hombre llamado José. Cuando su padre está dando la última declaración de bendición sobre él antes de morir, le da una palabra profética y está dando una palabra profética a cada uno de sus hijos. Y le dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. En esta sencilla palabra profética Dios dice, número uno, que las ramas de Cristo somos fructíferas, no somos secas ni estériles. La vida cristiana no puede ser estéril. La vida cristiana no puede ser seca, porque si es así, no estás plantado en los atrios, no estás plantado junto a la fuente. Pero la rama que Dios diseñó, tú eres una rama, un árbol, un plantío diseñado por Dios para fructificar de manera sobrenatural, para llenar dice lo que leíamos en Isaías, para llenar el mundo del fruto de lo que Dios nos da en el nombre de Jesús. Fuimos hechos para dar fruto, fuimos hechos para fructificar. Y si no está fructificando nuestra vida en lo espiritual, debemos revisar el proceso. Si no estamos fructificando como creyentes, si no estamos fructificando como iglesia, si nuestra vida familiar, personal, aún financiera, profesional, qué sé yo, no está fructificando de acuerdo al diseño de Dios, debemos evaluar el proceso. ¿Dónde está fallando? ¿Será que no nos estamos plantando junto a Él? ¿Será que no nos estamos nutriendo de su palabra, de su espíritu? ¿Será que no estamos haciendo las cosas como Él nos lo está indicando? ¿Será que estamos separados de Él y aún así queremos dar fruto? Pero Él dice, rama fructífera es José. Y dice, rama fructífera plantado junto a una fuente. Esa fuente ya la hemos leído. Esa fuente es Él. Honestamente no entiendo cómo pretendemos vivir una vida cristiana sin oración. ¿Cómo pretendemos vivir una vida cristiana sin leer la Biblia? Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es el alimento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de esa palabra que sale de la boca de Dios. Y la pregunta es, si tu espíritu se alimenta de la palabra como si fuese pan, ¿qué ocurre cuando no leemos la Biblia en una semana? Como aquella hermanita que perdió los lentes y no los encontraba, y el miércoles fue y se compró otros porque no encontró sus lentes. El domingo, qué sorpresa, tenía 2 pares de lentes, porque los otros estaban en su Biblia que nunca abrió durante la semana. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a estar conectados a una fuente si ni siquiera tenemos la palabra? Y qué bendición lo de tiempo con Dios que estamos haciendo, porque ahí nos alimentamos de la palabra pura. Pero ¿cómo alguien puede concebir la idea de ser cristiano sin orar, sin tener ese diálogo con el Dios Todopoderoso? Y vuelvo y le digo, no le estoy hablando de una actividad religiosa, le estoy hablando de una conexión espiritual con Dios. Estoy hablando de una relación con Dios. No de orar por protocolo, de orar por cumplir, sino orar porque estoy enamorado y conozco quién es mi creador y porque tengo una relación íntima con Él. Nosotros en la iglesia hemos adoptado una filosofía como iglesia. Nuestra filosofía como iglesia local es relación con propósito. No concebimos una vida cristiana sin un propósito, y lo hemos establecido en 3 palabras sencillas: amigo, siervo y heredero. Porque creemos que si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo fui llamado a ser primero amigo del Espíritu Santo. Es lo primero. Entonces le decimos a todos los hermanos, amigos del Espíritu. Ese es el primer llamamiento de Dios, que le conozcas a través de la oración, a través de la palabra. Ese es el conocimiento del Espíritu. Cuando eres amigo del Espíritu, eres un enamorado de Él, un enamorado de la fuente, un enamorado de los propósitos, un enamorado de la gloria y la bendición de Dios. Pero como soy un amigo del Espíritu Santo, también sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no cabe
alguien lleno del Espíritu con un corazón egoísta. Cuando estamos tan llenos del Señor, entonces nuestra vida está dispuesta a servir a Él en el nombre de Jesús. Amigo, siervo, y por último, la que más nos gusta y más pedimos. Le digo a la iglesia, todos queremos la herencia. Sí, Padre, la Biblia dice que tengo herencia en Cristo. La Biblia dice que soy coheredero con Cristo. La Biblia habla de que tengo una herencia de mi Padre Celestial. Todo el mundo quiere la herencia, pero nadie quiere la amistad ni el servicio a Dios. Pero yo le estoy invitando a que su relación con Dios sea integral. Enamórese de Dios, sírvale a Él, que su herencia ya está preparada. Las herencias no se piden, las herencias se reciben porque ya están listas para ser entregadas al que la tiene que recibir. Dios ya tiene tu bendición preparada. Dios ya tiene los planes para contigo. Dice el profeta: yo sé los pensamientos y planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, y son pensamientos de bien y no de mal. Dice el cuarto punto, que es la fructificación. Me llama la atención de Génesis 49, que dice: extenderá sus ramas sobre los muros. Sobre los muros. ¿Y de quién lo están diciendo? De José. ¿Qué mejor persona nos puede hablar de qué es fructificar sobre un muro cuando sus hermanos lo vendieron? ¿Qué mejor persona nos puede decir que se puede fructificar aun cuando te vengan injusticias en la vida y que estabas como esclavo en casa de Potifar y terminas en una cárcel injustamente? Y nunca perdió su fidelidad, su confianza, su esperanza en Dios, porque dice la Biblia que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba, aún en la cárcel. ¿Quién más nos puede dar testimonio de que se puede florecer por encima de los muros después de que fue vendido por sus hermanos, traicionado por él, puesto en una cárcel injustamente, olvidado por aquel panadero al cual él le había honrado? Olvidado por aquellos hombres que él había ayudado en la cárcel. 2 años olvidado, quizás desilusiones, tristezas, amarguras. Pero es hombre al cual la Biblia le llama rama fructífera, porque tus frutos, tus ramas sobrepasaron los muros. ¿Cuántos muros no han pasado, no han venido sobre tu vida para trancar el proceso de Dios? ¿Cuántos muros no se han levantado en tu vida? Muros quizás de enfermedad, de crisis, de caos, de qué sé yo, se levantan, pero Dios dice: esa rama no es cualquiera, esa rama está plantada junto a una fuente, y no cualquier fuente, sino la fuente del Todopoderoso, y por eso sus ramas se extienden por encima para dar fruto en el nombre de Jesús. Si va a aplaudir, déselo a Él, ese aplauso en el nombre de Jesús a Él. Esto es fructificar por encima de las circunstancias difíciles que en nuestra vida podemos tener. Se lo concluyo de la siguiente manera. Número 1, necesito estar plantado para echar raíces. Número 2, necesito brotar y crecer. Número 3, florecer y extenderme. Número 4, fructificar. Ese es el plan que Dios tiene para con nosotros, pero siempre va a ser ligado a Él y pegado a Él. Yo le invito a que se coloque de pie en esta mañana. Si la Biblia lo dice, yo lo creo, que separado de Él nada va a pasar. Yo creo que la vida del cristiano es llamada a dar frutos diferentes en el nombre de Jesús. A mí no me sorprenden ciertos frutos que los puede dar alguien con o sin Dios. Hay frutos que los da alguien con o sin Dios. Podemos ver ejemplos en el mundo de gente que logró muchos metas, objetivos en la vida y no lo hicieron con Dios. No le estoy hablando de lo que humanamente se puede hacer, porque hay gente que sin Dios pueden hacer más cosas. Estoy hablando de los frutos que vienen de Él. Estoy hablando de los frutos que sí permanecen, los que valen la pena. Estoy hablando de los frutos. Yo sé que ahí está incluido muchísimas cosas, pero en esta hora yo quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a poner nuestra vida en la presencia de Dios. Padre, gracias por esta mañana que nos permites estar en este lugar, junto a las aguas, junto a la fuente. Padre, yo creo que somos árboles de justicia. Yo creo que soy plantío de Jehová para gloria tuya. Yo quiero que examines tu vida en la presencia de Dios en esta mañana.
Examina los frutos, si son del Espíritu, de la fuente. Examina tu vida en esta mañana, familiar, espiritual, personal, tu carácter. Examina si hay frutos del Espíritu, si hay frutos de Cristo en tu vida. Señor, yo me examino delante de ti en esta mañana. Reconozco mi necesidad de ti. Te necesito todos los días de mi vida, Padre. No puedo vivir sin ti. Te necesito, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres mi fuente, porque tú eres mi bendición, Señor. Porque de ti viene lo que yo necesito para crecer. Porque de ti viene lo que necesito para florecer. De ti viene lo que necesito para extenderme y fructificar en el nombre de Jesús. Ven como rocío sobre mi vida. Las aguas del Espíritu vengan sobre mí en esta mañana.